Ley de exclaustración de monjas y frailes, 1859. Se prohibió la existencia de claustros o conventos y se decretó la salida de las y los religiosos que ahí vivían. Ley de Libertad y Cultos, 1860. Se refiere a la opción de cada ser humano de elegir y profesar libremente su religión. Debido a las circunstancias de la guerra y de la intervención francesa, este decreto no formó parte de la Constitución hasta que el 25 de septiembre de 1873 el presidente Lerdo de Tejada lo incorporó. Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 1859, complementa la Ley de Lerdo que desamortiza los bienes de la Iglesia. Por el presidente Juárez se expide esta ley por la cual todas las propiedades de la Iglesia pasan al dominio de la nación. ¿Cómo fue el gobierno de Benito Juárez? Economía. La economía del país estaba en ruinas, era necesario organizar el gobierno y las finanzas del país, así que se redujo el ejército a 30,000 personas. Carácter dictatorial. Significaba que Juárez había gobernado con facultades extraordinarias debido a la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Las facultades extraordinarias habían excedido los límites del poder. Juárez podía vetar las decisiones de los otros poderes. Sociedad. Los comuneros y campesinos se les despojaba de las tierras que habían cultivado en sus comunidades. Terratenientes y militares fueron los culpables de estos sucesos, que originaron rebeliones. El gobierno las calificaba como clericales y las reprimió en forma sangrienta. Filosofía. Su filosofía era el positivismo, que se vinculó con la vida nacional. La filosofía de Augusto Comte vino a México y se adoptó en el campo. Reelección. En 1871, Juárez concluyó su gestión y lanzó su candidatura para la reelección. La elección se efectúa en diciembre de 1871 y el triunfo fue para Juárez, pero su victoria se vio opacada y acusada de fraudulenta. Benito Juárez se hace presidente. Consecuencias de las leyes de reforma. Una de las principales consecuencias de estas leyes fue la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años, pues los conservadores manifestaron su gran descontento por la promulgación de la Constitución de 1857. La Guerra de Reforma fue una guerra civil que ocurrió en México entre 1857 y 1860, en la que se enfrentaron por un lado los liberales y por otro lado los conservadores, quienes rechazaban la legitimidad del gobierno y se oponían a las reformas radicales de las leyes mexicanas. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan en 1861 y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México.